Bienvenidos a este su lugar Letras Rojas y Negras. Vamos a continuar con el programa en el Instituto Tavistock. Para retomar, vamos a hablar de el siguiente grupo. Sí, los Beatles. ¿Qué relación tiene el Instituto Tavistock con los Beatles? Para hablar de esa relación vamos a hablar a don Theodore Adorno. Don Theodor Adorno es un judío de origen alemán, al cual se le considera uno de los máximos exponentes porque llegó al punto de escribir muchas de las canciones de los Beatles. Sí, dicen que él fue el cerebro en el cual tenían que tener un grupo vanguardia, bandera, para llevar su mensaje a la juventud. Por eso dicen que de los Beatles el verdadero músico era George Harrison, porque Paul McCartney no lo era mucho y John Lennon era un buen poeta. Ringo Starr no era un buen baterista. ¿Qué pasó? Llegaron en el momento que era porque fueron llevados como un producto. Don Theodor Adorno fue el cerebro de ese producto. Fue tan importante el señor Adorno en la historia que él fue el que le vendió los derechos de las canciones de los Beatles a Michael Jackson. Él era el que decía qué se hacía y que no. Tan es así que él fue el cerebro tras el gran concierto de Woodstock. El concierto de Woodstock fue bastante importante, aunque no fue el primero. El concierto de Woodstock se llevó a cabo en 1969, pero ya en 1967 había habido una primera versión. Para el concierto de Woodstock dicen que fueron invitados varios artistas que no fueron. Entre ellos, la cabeza de cartel de Woodstock que no fuera Bob Dylan. El segundo grupo, los Beatles, no asistieron al concierto de Woodstock en protesta porque habían rechazado a la banda de Plastic Ono Band. Como no podía tocar Plastic Ono Band en el Woodstock, los Beatles no fueron. Led Zeppelin tampoco fue al concierto de Woodstock porque argumentaban que serían una banda más. Los The Doors no fueron porque pensaron que sería una segunda parte de Monterrey, un festival de segunda. La imagen icónica de Jimi Hendrix quemando su guitarra se tomó en el concierto de Monterrey. Él fue a los dos conciertos. Para retomar, el señor Theodor Adorno tuvo una influencia específicamente para colocar el LSD en la mente de la juventud. ¿Y qué hizo? Consiguió bandas como The Grateful Dead. The Grateful Dead fue un grupo abanderado y abiertamente defensor del LSD, por eso vemos canciones como esta. Psicodelia total. Una bandera en la cual podían manipular a la gente, sobre todo a los jóvenes, para evitar que tomaran decisiones políticas y se preocuparan por su entorno, por los objetos que los rodeaban, por el amor y por las drogas, por el sexo y por el rock and roll. Desviaban la atención de la política y al desviar la atención de la juventud en la política tenían el camino libre para poner a las personas que necesitaban o para manipular a las personas con los ideales que a ellos les convenían. Hablando del LSD no podemos dejar de hablar de Don Timothy Leary. Don Timothy Leary fue un escritor, un psicólogo, fue muy entusiasta bajo los efectos del LSD, lo defendía con todo no le daba pena en las conferencias, tan es así que en las conferencias le decían que si podían hablar con él o si estaba muy drogado. Él decía que las drogas eran tecnologías extáticas.
Algo bastante importante para nuestra historia de hoy es el señor Robert Pittman. El señor Robert Pittman es la cabeza de Tavistock que se encargó de crear el canal MTV. El canal MTV fue creado para la proyección de videos musicales, porque el Instituto Tavistock hizo un estudio en el cual decía que captaba la atención de los jóvenes y adolescentes solo 3 minutos y medio a 4, que es el tiempo que dura promedio una canción de un video de rock and roll en ese canal. De esa manera podían tener a las personas en los conciertos y en el rock controlados con drogas, y en sus casas a los jóvenes con la televisión y por medio de los videos todo el día, adictos a la televisión. Pero esta adicción a la televisión, ¿por qué se pudo dar tan fácil? Porque el mismo Instituto Tavistock, bajo la cabeza de Malcolm Gladwell, fue el creador de la serie Plaza Sésamo. La directriz de Plaza Sésamo era bastante importante porque decía que si lograban captar la atención de los niños para educarlos, podrían manipularlos. Y eso es lo que se dio, porque bajo la bandera de Plaza Sésamo ser un programa que educaba por medio de la televisión, lo que realmente hacía era crear una adicción a los medios de comunicación, especialmente a la televisión, y hoy en día pues al computador y a todos los medios por los cuales se puede llegar a las imágenes. Al tener el dominio de Plaza Sésamo y MTV, pues muchas personas crecieron adictas a la televisión, y es un caldo de cultivo bastante fácil, bastante importante, cuando lo que tú quieres es que lo que tú piensas es otra cosa. En ese proceso de rompimiento de la persona al llevarla al estrés total y después tratar de manipularla, vemos un ejemplo muy claro en esta película, en La Naranja Mecánica. Podemos ver un ejemplo explícito de lo que es la manipulación de las personas y lograr, entre comillas, hacer que una persona que piense mal pueda pensar bien. Pero ¿quién dice que ese pensamiento es mal o que ese pensamiento es bien? Pues yo soy cristiano y sé que la manipulación viene de muchas partes. El libre albedrío es la única diferencia. Si el Instituto Tavistock manipula a la gente, imagínense qué más puede hacer. Entonces, por eso traigo a colación a este fantástico escritor, Daniel Stulin. La causaba ampolla por muchas de sus obras anteriores, como el Club Bilderberg y muchos otros, pero me gustó este porque tiene mucho que ver con la historia. Es un libro bastante importante. Todas las tesis del señor Stulin casi siempre son verdad, y los invito a que lo lean, y sé que este libro es muy interesante y les va a gustar. El control mental es algo bastante importante y lo trataremos de una manera bastante amplia en este canal Letras Rojas y Negras. Quería comentarles que en Colombia esta banda se llama Los Sucios. Se los recomiendo. Y esta canción sirve para concientizarnos de lo que se denominan armas silenciosas. Manteniéndote ocupado, confundido y desinformado. Cuando tú crees en todo lo que la televisión dice, estás cometiendo, a mi modo de ver, un error, porque te falta la crítica. No solo porque lo diga la televisión es verdad, y no solo porque la persona lo diga es verdad. Yo les invito a que todo lo que a su cabeza llegue se confronten. Hoy hay muchos medios de comunicación, hay mucho acceso a la información. Yo los invito a que hagamos una reflexión y tengamos en cuenta qué es lo que vemos, seamos selectivos en qué es lo que consumimos, no hagamos caso a todo lo que vemos en la televisión, y por sobre todas las cosas, cuiden su corazón. El Instituto Tavistock está visto que no es
un buen ejemplo a seguir. Debemos tener cuidado con cualquier mecanismo, con cualquier proceso que trate de inculcar una idea en nuestro cerebro. Tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que vemos. No siendo más, recordarles que este es su canal Letras Rojas y Negras, un lugar donde la música y las letras nos muestran lo que no se ve, oiremos lo que no nos cuentan y leemos entre líneas para contarles historias, algunas veces rojas y algunas veces negras. Maranata.